Muy buenas, lo que hoy vamos a aprender a hacer va a ser prefermento, pulish, masa madre. De paso también vamos a ver algo del tema de los otros tipos de prefermento. Es una inquietud muy grande que he recibido en los otros videos, sobre todo cuando vimos el pan dulce, cuando vimos el tema de la rosca de Pascua, que utilizamos el prefermento esponja. Me preguntaban las razones por las cuales utilizábamos eso, si se podía hacer en forma directa. Y bueno, hay cosas que se pueden hacer en forma directa y cosas que no. Todo depende de lo pesada que sea la masa, la cantidad de materia grasa que tenga, la cantidad de los azúcares que tenga. Entonces hay cosas que se pueden hacer en forma directa y cosas que se necesitan un prefermento, que es una masa que se saca de un porcentaje de la masa original, que ayuda a que la levadura trabaje mucho más sobrada. Hoy vamos a ver qué tipo de prefermentos hay, como para tener una introducción. Vamos a hacer 150 gramos de masa madre o pulish, que son más o menos similares, nada más que varían en cuanto a los tipos de levaduras que tienen, tanto sean que son completamente naturales porque son solamente la propia fermentación de la harina, o de la levadura comercial que en bajas cantidades, como es el pulish, ya lo vamos a explicar más adelante, que son las levaduras, que son la masa madre. Hoy en día muy de moda por el tema de lograr un producto más saludable, porque la masa madre es una masa que combate los antinutrientes del pan. Uno se fija por ahí en los panes de centeno, de integrales, pero nunca se fija en cómo está el leudado. A veces es mucho más importante porque así uno utiliza otro tipo de harina, con un leudado de levadura se siguen manteniendo los productos antinutrientes, cosas que en la harina, así sea una harina de trigo blanca, si uno cuida el tema de la masa madre, que es la utilización del leudado biológico y la fermentación de la propia harina, logra combatir. Como por ejemplo el gluten, por ahí se cataloga que el pan es un producto de alto índice glucémico. También lo combate, combatiendo eso, combatiendo el almidón. El almidón es lo que hace que el pan dure mucho menos de lo que puede llegar a durar con los ácidos lácticos, que son los que producen que el pan se pueda conservar por más tiempo, que es la masa madre. El leudado puede ser de dos tipos: directo o indirecto. ¿Cuándo es directo y cuándo es indirecto? Directo es cuando se hace el sembrado con la levadura comercial. Indirecto puede estar formado por dos formas: con un prefermento, prefermento es con anterioridad realizar una masa que, hablando de su forma más simple, que colabore a que la levadura comercial en bajas cantidades pueda llegar a reproducirse más cómodamente y no tener que andar luchando con las materias grasas y los azúcares. Y después el indirecto rey y reina, que es la masa madre, que es con el que se logra el pan con mayores nutrientes y donde se combate los antinutrientes del pan, que sería el gluten, los ácidos fíticos y demás. Dentro de los prefermentos tenemos el pulish, la viga, la esponja y el pie francés. ¿En qué radica todo esto? En el pulish es una masa que se hace entre 12 y 24 horas de anticipación, donde no solamente tiene la propiedad de la levadura comercial, sino que también añade una reproducción o un pequeño ecosistema que no llega a ser una masa madre, pero sí que forma ácidos lácticos que le otorgan al pan un mayor sabor y aroma. Radica en la diferencia con la viga en cuanto a la cantidad de agua que tenga. En este radica en un 100%,
de hidratación. Quiere decir que en 1 kilo de harina llevaría 1 litro de agua. La viga es una masa mucho más dura. Este es de origen polaco, este de origen italiano. Esto se inventó en Italia por el hecho de tratar de que las masas pobres que en ese momento había tuvieran mucho más estructura. En este caso se utiliza un 55% de hidratación, que quiere decir que esa masa que vamos a preparar con anticipación tiene que tener harina 1 kilo, agua 550 centímetros cúbicos. ¿Eso qué quiere decir? Va a ser una masa dura, una masa firme. Y después tenemos la esponja. La esponja tiene un porcentaje de hidratación de un 60%. O sea que por cada harina de 1 kilo va a tener agua 600 centímetros cúbicos. Esto se puede hacer de 2 horas a más de anticipación. Va muy bien para las masas dulces porque genera masas dulces. Como les decía, de 2 horas, y tiene en algunos casos un porcentaje o casi toda la levadura de la receta. En estos casos del Polish y la viga, que se hace entre 12 y 24 horas de anticipación, aquí faltaría agregar la levadura. La levadura radica, como va a ir con mucho tiempo de anticipación, y lo bueno de esto es que va a llevar muy poca levadura, porque va a tener 12 horas para lentamente ir reproduciéndose. Y no solamente que esté la levadura comercial, sino que también se formen un pequeño ecosistema de otros tipos de bacterias y levaduras lácticas, que es el que le va a dar el sabor y aroma al pan. En este caso va a estar en una temperatura entre 20 y 25 grados centígrados, que viene a ser más o menos la temperatura ambiente, en un 1%. En caso de que lo vayamos a colocar en la heladera, puede llegar a durar hasta 4 o 5 días, que sería unos 4 y 8 grados centígrados, un 4%. ¿Eso qué quiere decir? Un día de invierno que hace 15 grados, si lo dejamos afuera, le podemos poner entre un 2 y un 3%, estando afuera. Y después tenemos la viga, que utiliza exactamente el mismo sistema. En caso del pie francés, es otro tipo de masa. Esto se utiliza más que todo en las panaderías. No lo vas a hacer en tu casa para hacer pan. ¿Por qué? Porque lo que se hace es guardar entre un 20 o un 30% de la masa que se realice de pan francés. Lo vas a guardar de un día para el otro para que se vaya reproduciendo todo, sea más complejo el tema de las bacterias de fermentación, y logra un sabor, un aroma mucho más complejo, guardando una cierta cantidad de un día para el otro y anexándose la temperatura ambiente sobre la masa que se amasa. Esto es muy de panadería. En caso de este tipo de prefermentos, acá radica en que esto va a ser una cosa viscosa, líquida, esto va a ser una masa firme, y esto va a ser un intermedio, y que puede tener un proceso un poco más corto de leudado. Y bueno, y después tenemos la reina de todas y la que mayor calidad le da al pan, porque esto es la menor calidad posible en pan y esto es la mayor calidad posible. ¿Por qué? Por todo lo que les expliqué anteriormente. La masa madre es mucho más compleja, es un ecosistema de muchas bacterias y levaduras naturales propias de la harina. Entonces va a estar compuesta completamente por levaduras naturales. Y que lo que va a hacer que sea mucho, o sea, va a tener un ácido láctico, que es el que se reproduce en este tipo, que son los lactobacillus, en este tipo de masas, que van a lograr que combaten, mejor dicho, los antinutrientes. Los antinutrientes del pan, que serían el gluten y los azúcares. ¿Por qué es mucho más sano? ¿Por qué el pan es mucho mayor, tiene mejor digestibilidad? Por todo eso que les estoy explicando.
va a tener una inflamación intestinal, por ejemplo, hoy en día hay muchos problemas con el tema de las cándidas en los intestinos, todo debido a la forma de la absorción en el cuerpo del pan. Por eso esto es mucho más sano. También son dos formas completamente diferentes, como te decía. Esto se llama fermentación láctica, porque como te decía, va transformándose en una relación 3:1 con el ácido acético en la forma de fermentación. En cambio, la forma directa, que es la de menor calidad, es una fermentación alcohólica. ¿Qué quiere decir? Que esto de por cada molécula de carbohidrato del pan se va a convertir en 2 moléculas de dióxido de carbono y 2 de alcohol etílico. Bueno, espero que hayan entendido un poco la explicación, un poco media de maestrito, pero sí que nos sirve para que a partir de ahora todas las recetas que hagamos con algún tipo de masa anterior llamado prefermento pueden entender las razones. Todas las recetas en forma directa se pueden hacer con prefermento, va a salir mucho mejor. El tipo de prefermento lo pueden elegir ustedes, a veces pueden utilizar una viga. Lo único que diferencia es que, como tienen diferente hidratación, cuando van a tomar una receta directa le restan los porcentajes que hayan colocado sobre la receta original y tranquilamente. La única diferencia que tiene, por ejemplo, es que una Pulish es menos ácida que una viga, pero van a lograr productos interesantes, y eso va a ir a que sigan experimentando en el tema. Ahora vamos a hacer 150 gramos de Pulish o masa madre. Vamos a poner los 70 gramos de harina, los 70 centímetros cúbicos de agua, y vamos a lograr una masa de hidratación al 100%. Igual cantidad de harina, igual cantidad de agua. Como les decía que se puede usar Pulish o se puede hacer masa madre, en este prefermento se puede utilizar. Nos vamos a dejar más de 12 horas de fermentación. Le vamos a colocar, lo voy a dejar a temperatura ambiente, acá debe ser 15 grados, así que más o menos un 2% sobre 70 gramos de harina, o sea que más o menos le vamos a colocar 2 gramos de levadura si lo queremos hacer, entre 2 y 3 gramos de levadura si lo queremos hacer con un Pulish. Como yo lo voy a hacer con masa madre, lo que vamos a hacer, y saco mi masa madre. La masa madre es una levadura, es una masa que se prepara con mucho tiempo de anticipación. Si ustedes lo quieren hacer, con 10 días más o menos les lleva a hacerlo. Es colocando la misma cantidad de harina que de agua. Es mejor comenzar con una harina de centeno, por ejemplo, que tiene mucho más fibra, y allí se encuentran casi todos los leudantes naturales de la harina. Después se puede ir reemplazando después el cuarto día con harina blanca. Sobre 100, como un ejemplo, empezamos con 100 gramos de harina y 100 centímetros cúbicos de agua. El primer día, a las 24 horas, retiramos el 50% de eso y volvemos a agregar 50 gramos de agua y 50 gramos de harina. Como decía, por los primeros 4 días se puede hacer con harina integral y después con harina blanca. Y así durante 10 días. De a poco vamos a ir sintiendo que primero empieza con un olor como alcohólico y avinagrado, y después tranquilo se va suavizando con el transcurso del tiempo, pero tiene un aroma al final impresionante que le da una personalidad muy importante al pan. Después, cuando usted ya lo logra, que empieza a ver que usted lo marca con una cinta y esto llega a empezar a duplicar, eso se deja siempre temperatura ambiente cuando hace la masa madre. Cuando llega un momento en que esto llega a querer duplicar la cantidad, se hace un refresco que se hace semanalmente para mantener que siempre tenga nutrientes esa masa madre y que nunca se le vayan los nutrientes para que pueda seguir reproduciéndose. Se congela, se pone a invernar, se refresca con harina fresca y en la misma forma que lo fuimos haciendo para hacerlo, y después se guarda en el helado indefinidamente por años y años. En caso de que usted ya tenga su masa madre, si es una masa madre muy joven que está recién hecha, que tiene apenas unos días, le vamos a colocar 4 cucharadas. Si es una masa madre que tiene muchos años de antigüedad, que la cepa está bien definida y bien marcada, con una sola cucharada de masa madre va a andar bien. Luego de esto vamos a mezclar
y vamos a conseguir, tanto sea Polish o con masa madre, una masa un tanto húmeda, donde la reproducción de las bacterias y las levaduras son muy propicias. Aquí entonces estamos haciendo un prefermento de masa madre. Esto lo vamos a tapar, lo vamos a dejar toda la noche, entre 12 y 24 horas es lo ideal. Después de las 24 horas ya esto es desechable, a menos que lo guarde y lo utilice como masa madre. Ahora esto lo guardo de un día para el otro y hay que esperar el punto óptimo. Del error. Lo tapamos, le colocamos una marca y nos vemos mañana. Mañana esto va a estar casi duplicando más de la mitad, más del duplicado de la cantidad. No es bueno porque ya pasa a pasarse la masa. Bueno, ya ha transcurrido, ya más o menos llevamos unas 15 horas. Podemos ver, para que yo preparé una hora para que vieran la diferencia. Esta es una masa madre recién preparada y esta es con unas 15 horas de fermentación. Si ustedes se ven, pueden notar la presencia de bacterias y de dióxido de carbono propicio para ya comenzar a hacer la receta. Bueno, esta receta es muy simple, en sí no es una receta de un producto. A mí me gusta siempre poner una receta en todos los videos, pero esto sí es un hincapié para el próximo video que vamos a hacer, que es el baguette típico francés. No se lo pierdan, es muy buena, lo vamos a sacar lo más parecido posible a lo que los franceses catalogan como una de las piezas más importantes que tienen en lo que es panadería. Lo vamos a hacer con masa madre, y distinto a hacerlo con Polish también, se va a poder hacer de las dos formas. Y los espero en el próximo video. Si quieren recibir las notificaciones, activen las notificaciones y la campanita allí abajo. Cualquier duda que tengan sobre este tema, que seguramente va a dar mucho para preguntar, porque siempre algo queda en el tintero. En la cajita de abajo de la descripción me colocan lo que le haya quedado con duda, y los espero en el próximo video. Vamos a hacer un espectacular pan baguette, un pan francés. Y bueno, cualquier cosa que haga, les vuelvo a repetir lo de siempre. Anoten en Twitter con el hashtag LosBaroni las recetas que hagan, las fotos, que me gusta verlas, en el grupo de Facebook de Los Baroni, Pastelería para Todos, igual que en la página principal. Los espero en la próxima receta, síganme, los vemos.